Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención en salud. Hoy desde nuestro parque médico en la ciudad de Dos Quebradas, donde nos hemos reunido más de 22 médicos a hacer terapias de prevención y educación, y con este lindo paisaje del maestro John Jaime Morales, que nos habla de nuestra región cafetera. Y queremos compartir con todos ustedes a través de este espacio de Telecafé que se emite a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 7 de la noche de lunes a jueves. Y en Telepacífico a las 11 de la mañana, los miércoles 11:30. Recuerden que en Telepacífico estamos codificados también en DirecTV para que más personas nos puedan sintonizar y puedan ver en este espacio de Conexión Vital un programa para mejorar nuestras condiciones de vida. No pretendemos en ningún momento reemplazar la consulta médica. Nosotros lo que queremos en este espacio es hacer un proceso de prevención, de educación, de orientación, y de esta manera que todos ustedes puedan entender la importancia de la consulta médica a tiempo, de evitar la automedicación que tanto daño nos está haciendo, y de una u otra manera entender el proceso de la alimentación en el proceso de la enfermedad. Eso básicamente es lo que queremos nosotros día a día en este espacio. Yo quiero hoy hablar de un tema que se ha investigado mucho en Alemania y en Estados Unidos a través de un doctor llamado Moritz. Este médico se dio a la tarea de hacer una serie de análisis de nuestra medicina y de nuestra práctica médica, y es muy importante que la gente empiece a entender algunas patologías que son frecuentes y de las cuales muchas veces se automedican. Hay una patología que nos angustia mucho como paciente y como médico, y tiene que ver con la enfermedad de los cálculos hepáticos. Para poder hablar de la vesícula, del hígado, de los cálculos, pues tenemos que conocer un poco de una serie de procesos fisiológicos, de cómo el organismo llega finalmente a producir un cálculo, una piedra en la vesícula. Cómo fue todo ese trasegar. Hay un dicho muy sabio en la medicina que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y entonces, no, que es que Juliana hizo un cálculo en la vesícula y tiene un gran cólico y la tuvieron que operar de urgencia. Y eso es muy cierto. Esa es la historia que a diario estamos viendo nosotros referente a este proceso patológico. Pero bien vale la pena que conozcamos más del hígado, de la fisiopatología, cómo es, de qué son esos cálculos, y por qué muchas personas olímpicamente dicen, no, yo me tomé un aceite y yo me hice un tratamiento o fulano me dijo que no me operara y que me tomara tales cosas, y de pronto nos llegan los pacientes complicados, y hay que entender muy bien esa anatomía para poder nosotros decir si el paciente finalmente es de una cirugía urgente, si se puede programar, qué otros procedimientos se pueden hacer. Hay algo que todos debemos de entender, es cómo funciona el hígado, cómo es el tema de las grasas, porque la gente como que tiene muy claro el tema que el páncreas es azúcar, ¿cierto? Y eso muy bueno que lo tengamos presente, pero resulta que el hígado tiene que ver todo con ese proceso metabólico de grasas, colesterol, triglicérido. Nos estamos excediendo en fritos, nos estamos excediendo en mantequillas, margarinas y en una cantidad de alimentos que está saturando, sobrecargando nuestro hígado. Entonces la gente le preocupa mucho el tema de colesterol y triglicérido. A los laboratorios, háganme un examen de sangre, que quiero saber cómo está el colesterol y triglicérido. Y sí, le dicen colesterol tanto, triglicérido tanto, y están altos, entonces la gente dice, bueno, voy a hacer una dieta, no voy a volver a comer grasa. Y ahí empieza el error, porque creemos que todo lo de las grasas del hígado son las grasas que comemos, y no es así. Porque, por ejemplo, los triglicéridos tienen que ver más con los azúcares. Y entonces la gente tiene que manejar mejor lo de panadería, las harinas y todos los azúcares.
sabiendo que la gente está diciendo azúcares es páncreas, pero no, azúcares son triglicéridos también. La gente dice, me aumenté de peso, no vuelvo a comer grasas, pero se le olvida que son harinas y azúcares también las que lo están llevando al problema del sobrepeso. Pero el tema del colesterol, que son realmente las grasas, tiene un factor muy grande con nuestra salud. Y entonces nosotros tenemos que empezar a analizar muy bien cómo es o qué es lo que encontramos cuando estudiamos un cálculo. Porque la gente dice cálculo, calcio, y sí, esto es aplicable, pero en el hígado, en el riñón, porque la mayoría de los cálculos del riñón sí son de calcio. Pero resulta que cuando estudiamos los cálculos del hígado, de la vesícula, son de colesterol, son de grasas, que se van compactando, que se van poniendo cada vez más duras y se van desarrollando estas piedras que se almacenan y se depositan en la vesícula biliar. Porque a propósito de esto, la vesícula biliar lo que hace es almacenar una bilis. La bilis como tal y todas estas sustancias hepatobiliares, hepato es hígado, hepatobiliares, pues están procesándose en el hígado. ¿Y yo por qué estoy al lado de esta planta? Estoy al lado de esta planta porque quiero que la gente entienda un proceso que la misma naturaleza nos enseña. Y yo quiero mostrar esta parte de acá para que la gente diga finalmente cómo es que se forma un cálculo biliar, un cálculo en la vesícula. Y entonces ustedes ven acá las flores de esta plantica y de las flores se desprenden estas pequeñas piecitas y se forma esta bolita que va aumentando de tamaño. Para muchos esta planta se llama esponja o globito, pero miren cómo se va desarrollando el proceso de tamaños y va creciendo. Y si lo vemos en esta otra, es que la naturaleza, uno es analizar cada circunstancia. Acá vemos la flor y de la flor ella se va achiquitando y ve la parte del proceso de la formación en tamaño de estos globitos. Y yo hago semejanza de esto con la enfermedad de los cálculos. La gente dice, sí, la persona tiene un cálculo. Vamos a suponer que estos son los cálculos, los grandes. Tiene un cálculo en la vesícula. Pero para que exista ese cálculo en la vesícula, tuvo que haber existido un proceso de formación. Y la pregunta es, ¿y dónde están esos calculitos pequeños que no se ven en la ecografía? ¿Cómo fue la formación de todas estas piedritas, de todos estos elementos? De alguna parte tuvo que haber llegado el elemento final que se llama cálculos en la vesícula, que se llama coledocolitiasis o colecistitis, que es la inflamación final, y todo ese proceso patológico y esa terminología que utilizamos para nosotros definir la enfermedad de los cálculos biliares. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro organismo que nos llega a la formación de este proceso patológico cada vez más frecuente? Y es cada vez más frecuente porque somos más sedentarios, porque estamos comiendo mal, porque básicamente podríamos decir que los cálculos son una enfermedad de la boca, cuando desde la mañana hasta la noche estamos comiendo grasa para todo, cuando nosotros estamos adicionalmente haciendo malas mezclas de las grasas con las harinas y los azúcares. Y todo esto nos lleva a un proceso llamado coledocolitiasis o colecistitis o cálculos de la vesícula. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar todas estas situaciones. Nos hemos dado a la tarea de hacer un manejo en los pacientes que nos presentan este tipo de patología y que adicionalmente tienen historia de hígado graso, de esteatosis hepática
que es una patología que muchos ven como resultado en las ecografías, que es como ese barro, esa congestión biliar y hepática que se presenta en los pacientes que tienen predisposición a la formación de cálculos y que consultan porque se vuelven intolerantes a las grasas, porque al consumir estos alimentos sienten malestar, sienten mareo, sienten cólico, náusea, distensión abdominal y empiezan a referir una serie de síntomas y procesos, digamos, patológicos relacionados con la alimentación. Pero muchos ni siquiera piensan o caen o de pronto no tienen quien los oriente para que les realice una ecografía. El tema es que no todos estos cálculos son visibles ecográficamente. Y entonces uno finalmente lo que puede determinar es ya la piedra, la formación del cálculo en la vesícula. Y cuando tenemos estos exámenes, uno dice, ¿qué hacer con el paciente? Ya tiene los cálculos, hay que operarlo, depende del tamaño. Y muchas personas dicen, no, yo me tomé un aceite de oliva con naranja para botar estos cálculos y de pronto el paciente nos puede llegar complicado porque ya estando ese cálculo grande en la vesícula biliar tiene un tubito y el hígado tiene otro y ellos forman un tubito mayorcito que se llama colédoco. Y cuando uno come grasa, esa bilis sale de la vesícula para desdoblar, para digerir, para acabar con todas esas grasas que me estoy comiendo. Eso es lo que hace la bilis. Pero si de sorpresa ustedes se toman unos productos para decir arrojar cálculos sin saber el tamaño, pueden incurrir en un proceso peor, que en la contracción severa de esa vesícula salga una pieza de estas, una piedra, y obstruya. Y ya no pueda volver a salir bilis y se empieza a inflamar esa vesícula biliar y la persona pueda entrar en un proceso de complicación mayor, empiece a tener deposiciones blancas. La materia fecal se pone blanca porque si algo le da el pigmento a la materia fecal es esa bilis, ya no puede salir y se empieza a regar en el cuerpo y esto se llama ictericia. La persona se va poniendo amarilla, los ojos, la piel y empieza a referir piquiña, prurito en el cuerpo y la orina se empieza a poner muy oscura. Esas manifestaciones nos está diciendo a nosotros que hay un proceso obstructivo a nivel de la vesícula, que a propósito queda al lado derecho, debajo de las costillas, detrás de las costillas. Y ahí se está obstruyendo. ¿Por qué? Porque de pronto hubo un tratamiento mal hecho o porque con un alimento la persona desencadenó el cólico y la obstrucción. En estos días nos llegaba una paciente que estaba de paseo, se comió un sancocho de espinazo, empezó a sentir un dolor en la parte del pecho. Lo primero que se pensó era que estaba haciendo un infarto, se llegó al hospital, electrocardiograma y estudio del corazón porque ella refería a esto y muchas náuseas y eructos, hasta que se les ocurrió hacerle la ecografía y tenía lo que llama la gente, cólicos en la vesícula. Y estaba haciendo un proceso obstructivo por ese exceso de grasas y la vesícula botando toda esa bilis se obstruyó. ¿Por qué? Porque tenía cálculos. Ahora, el doctor Morix en Inglaterra empieza a hacer un proceso de investigación para poder empezar a manejar todas estas, digamos, estos cálculos, estas formaciones o estos precálculos en el hígado y evitar que siguieran el ciclo para formar el cálculo final en la vesícula. Y esto se llama la limpieza hepática de Morix, que es una limpieza que nosotros hacemos en Manizales, en la Pradera, en Dos Quebradas, a los pacientes que le iniciamos un proceso de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, un programa que se está haciendo en el
proceso educativo de doctorado de la Universidad de Caldas, dirigido por el doctor Carlos González y un equipo interdisciplinario del cual hacemos parte, para poder hacer lo que se llama una limpieza hepática, con una limpieza intestinal, con recambio de flora intestinal. Al paciente se le hace un procedimiento que dura 6 días de la limpieza, con una dieta y unos alimentos especiales, 6 días, unos suplementos dietarios y unos pre y probióticos, y con esto estamos viendo resultados, imágenes que ustedes van a estar viendo, de cómo uno puede eliminar, sin llevar al paciente a una complicación, este tipo de procesos, cómo uno puede realmente cambiar ese curso y cómo se podrían evitar muchísimas cirugías si hay un compromiso del paciente para hacer todo este proceso de limpieza. Vamos a ir a este corte de comerciales, estaré compartiendo con mi hijo Santiago, que ha estudiado también este tema, que estamos en un grupo de lectura e investigación para que de una manera muy práctica, muy didáctica, ustedes puedan entender este procedimiento. Papel y lápiz en mano para que ustedes lo puedan entender. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Cambia tú y todo cambiará. A veces sucede que no te das cuenta que tu día hoy siempre está lleno de críticas, de quejas, de lamentos, porque te la pasas diciendo que no te gusta la vida, que ya estás cansado de no tener dinero, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que ya no soportas que tu pareja, tus hijos y a veces hasta tus amigos y compañeros de trabajo te maltraten y te falten al respeto, que todo te duele y a cada rato te enfermas. Y lo más grave de todo es que cada vez que se presenta una oportunidad real para cambiar las cosas, la evades, la ignoras e inventas cualquier pretexto precisamente para no hacerlo, como si te gustara seguir sufriendo y pasándola mal. Por eso, ya reacciona. Y si realmente quieres cambiar tu vida, cambia tu actitud y empieza por dejar de concentrarte en los problemas y mejor enfócate en las soluciones. Busca en cada oportunidad una alternativa para cambiar lo que no te gusta. Recuerda que si tú cambias, todo cambia. Así que ya lo sabes. Ya deja de quejarte y empieza a ocuparte. Y entonces sí, tu vida será diferente y te sentirás más libre y feliz. Atrévete y haz que eso suceda. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos los cálculos en la vesícula? Entonces yo quiero que tengan muy presente, así como veían ahora el ejemplo de ese arbolito que se iba formando la semillita pequeña hasta que aparece ya grande ese fruto, muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hace el cálculo en la vesícula? Para que exista ese cálculo, esa piedra, pues tuvieron que haber existido piedrita, piedrita, piedrota, hasta que formó la piedra. Así es. Entonces yo pongo el ejemplo de la huevera de una gallina. Entonces uno sacrifica una gallina y uno ve en la huevera y se encuentra un huevo. Y ahí también hay uno más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Y eso es lleno de huevitos, de yemitas. Ese es el proceso. Entonces, para yo formar un cálculo que el 80% de los de la vesícula son, o del hígado, son de colesterol, pues tengo que tener ciertos componentes de esos colesteroles y se forman los cálculos. Entonces existió una persona en Alemania, un médico, que empezó a hacer un estudio grande de cómo hacer una limpieza. Yo estoy de acuerdo que muchos colegas digan, no se pueden tomar el famoso aceite que con el jugo de naranja, que la gente toma unos basados porque se pueden complicar. Obvio que se van a complicar. ¿Saben por qué? Porque no se prepararon. Todo tiene una preparación. Eso es como el que llegó de España, hágame 6 cirugías y está estreñido, intoxicado, llevado al carajo y no ha de faltar quien lo opere. En vez de prepararlo. Yo no puedo encerar sin haber barrido. Entonces yo preparo para poder hacer una buena limpieza. Hablemos un poco de la historia del doctor Morris. Para mí es motivo de mucha alegría compartir este espacio con mi hijo Santiago, ver cómo está interpretando y manejando todo este proceso y acompañándonos en las consultas de muchos pacientes que
¿Qué es esa historia del doctor Morris? ¿De dónde nace y por qué cada vez tiene más fuerza que aún la Universidad de Caldas en los programas de doctorado está haciendo una investigación con Brasil y con Inglaterra para hacer este tipo de tratamientos y mostrar resultados evidentes digamos, de formaciones pétreas que se hacen en las vías biliares y en la vesícula que ustedes estarán viendo en las imágenes? Bueno, muchas gracias a ti, padre, a todos los televidentes. Un gran saludo y abrazo. Miren, es muy importante entender lo que decía mi padre, es muy importante. Vamos acumulando toxinas de cantidad de años, porque se nos olvida que el hígado cumple unas funciones impresionantes, muchas funciones, y nunca lo limpiamos. Muchas veces nos hacemos limpiezas de colon, pero no de hígado. Entonces él empieza a acumular. Y claro, este médico empezó a investigar y a ver cómo el hígado, cuando estaba limpio, cuando pasaba por un proceso de desintoxicación, la persona recuperaba muchísimo su energía. Y él, cuando vio la cantidad de cálculos que uno puede eliminar por el hígado, que muchos médicos no creen esto y les parece extraño, porque en los exámenes no aparecen en las ecografías no aparecen los cálculos hepáticos por sus tamaños, siempre se ha dicho que son de vesícula, pero cuando uno se hace esta limpieza y ve cientos de cálculos, es increíble. Aparte de esto, no es con una limpieza que eliminamos todos los cálculos. ¿Cómo pretendemos con una limpieza eliminar los cálculos de 30 años, 40 años que una persona se ha alimentado mal, ha tenido malos hábitos? No, son varias veces. Y cuando nosotros hacemos este tratamiento, que es tan efectivo, porque de eso se trata, ustedes lo pueden hacer en sus casas y van a ver la efectividad, porque todos tenemos cálculos por nuestros hábitos, las grasas, la mala alimentación, las combinaciones. El hígado se va acumulando, las toxinas del intestino viajan por el sistema porta y pasan por el hígado. Tenemos que recordar esto, que muchas toxinas del intestino van al hígado para un proceso de desintoxicación. Entonces el hígado empieza a acumular toxinas, más en personas que tienen estreñimiento, problemas de eliminación. Entonces el hígado se empieza a acumular y nosotros no hacemos nada para eliminar esto. Y nos llevamos la gran sorpresa cuando nos hacemos esta limpieza hepática y de vesícula, la cantidad de cálculos que eliminamos. Y entonces Santiago decía, no se ven en ecografía, claro, porque la ecografía nos muestra cuando el cálculo está consolidado en la vesícula y es radiopaco. Pero cuando yo voy a hacer una ecografía y encuentro un hígado congestionado, unos reportes que dicen esteatosis hepática, hígado graso, pues es todo lo que él estaba diciendo, es grasa en el hígado. Entonces yo sí veo el hígado así congestionado y el reporte hígado graso 1, 2 o 3, dependiendo el estado en que esté, pero esa grasa está compactada. No es una formación de cálculo que se vea en la ecografía, pero sí veo el hígado graso. Ahora, como yo sé que este programa lo ven tantos profesionales de la salud, y para no entrar en controversias, yo quiero decirles que esto que estamos hablando hace parte del programa de doctorado de la Universidad de Caldas, un programa de investigación con el doctor Carlos González y un grupo de estudiantes y de médicos que hemos visto esos resultados y por eso los hemos incluido en nuestras terapias, porque nos han enseñado que el hígado graso no tiene cura, que eso no tiene tratamiento. Entonces yo quiero que ustedes consigan la revista nuestra en todas las tiendas naturistas, que yo quise escribir allí la limpieza hepática. También está en Facebook, ustedes van a buscar Medicamentos Dr. Rojas y vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, cómo se hace esta limpieza, y ustedes ya mirarán, se darán cuenta de qué pasa. Pueden tener un examen de colesterol antes y triglicéridos, otro después, e inclusive las ecografías. ¿Cómo se hace esa limpieza, Santiago? Bueno, miren, esta limpieza es sencilla. Son 6 días tomándose 1 litro de zumo de manzana todos los días. Es decir, si uno empieza un lunes la limpieza, toma el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 1 litro de zumo de manzana, y durante esos días... ¿A qué horas? Se puede tomar se distribuye el litro. Las personas se lo pueden tomar por la mañana o por la tarde, pueden tomarse medio litro por la mañana, medio litro por la tarde, y hay que aclarar que durante esos 6 días pueden comer.
Lo que tienen que tener mucho cuidado es tratar de no consumir alimentos que crean muchos cálculos, como las carnes rojas, el queso, la leche, dulces, enlatados, embutidos, con lo que tanto insistimos, que aparte de que crea cálculos, son alimentos llenos de toxinas que son muy nocivos para la salud. Es decir, productos animales, no. Es decir, que la persona va a tratar en esos 6 días de ser lo más vegetariano que pueda. Y puede ser en la media mañana y en el algo, que es como yo lo hago, medio litro en la mañana de zumo de manzana, pues no es difícil, Roja. Roja, además deliciosa. ¿Por qué manzana? ¿Qué tiene? Bueno, miren, la manzana tiene un compuesto activo que se llama el ácido málico. Y este ácido málico, cuando nosotros nos tomamos el zumo de la manzana, preferiblemente en un extractor, las personas que no tengan, lo pueden licuar y colar. Vamos a empezar a traer el ácido málico para que las personas se les facilite esta limpieza. Y ese ácido málico lo que hace es ablandar los cálculos del hígado y de la vesícula, y también ablandar los conductos por los cuales van a salir esos cálculos. Entonces, por eso es tan importante estos 6 días. La persona no puede saltarse a lo que decía mi padre ahora, de tomarse el jugo y el aceite inmediatamente, porque no es sano. Hay que preparar el cuerpo, por eso esos 6 días, y procurar alimentarse bien durante esos 6 días. Es importante que ustedes tengan esto muy claro. Vamos a ir a este corte de comerciales, vamos a explicarlo muy detenidamente, porque es una gran ayuda terapéutica para los problemas de hígado graso, para las personas con problemas de cálculo, con esteatosis hepática, que es esa patología donde se está llenando esas vías biliares como de esos residuos de colesterol que finalmente se pueden convertir en cálculos. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Estas son las 15 cosas que necesitas dejar de hacerte a ti mismo para que te vaya bien en la vida. Dejar de huir de los problemas. Dejar de mentirte a ti mismo y a los otros. Dejar de permitir que el miedo de cometer un error te detenga a hacer algo. Dejar de compararse con los demás. Dejar de vivir para el futuro. Dejar de tratar de hacer que la gente sienta pena por ti. Dejar de intentar revivir, reconcíliate con tu pasado. Dejar de aplazar las cosas para el eterno mañana. Dejar de culpar a las cosas fuera de ti. Deja de permitirle al pasado que defina lo que piensas de los demás. Deja de tener expectativas sobre las cosas antes de que ocurran. Deja de buscar a alguien perfecto. Deja de intentar ser alguien que no eres. Deja de castigarte. Y deja solo de leer y empieza ahora a actuar. Estas son las 15 cosas que necesitas dejar de hacerte a ti mismo. Papel y lápiz en mano, por favor, para que ustedes encuentren un apoyo terapéutico. Con esto yo no pretendo que reemplacemos una consulta médica, no, ustedes van a estar con sus médicos y cada uno con sus especialistas, pero como nos han cerrado tanto las puertas en el hígado graso, en la esteatosis hepática, aún en la cirrosis, en los problemas de dislipidemia, que es colesterol y triglicérido alto, en formación de cálculos, esta es una opción terapéutica que nos ha dado un resultado maravilloso. Además, les quiero decir, hacemos exámenes de sangre antes y después y ecografías antes y después. ¿Sí? Esto no es al azar, esto no es a ver qué pasa. Miremos a ver si sirve o no. No. El doctor Morris venía con un proceso de investigación mucho tiempo y muchos médicos se dieron a la tarea de investigación. Este programa lo está coordinando también el doctor Carlos González de la Universidad de Caldas en el programa de doctorado, y nos hemos unido a un grupo de médicos y simplemente nosotros queremos contárselo de una manera muy sencilla. Y cuando yo conocí acá este tratamiento, Santiago ya lo venía utilizando con muchas personas y en los estudios que hacía en medicina ayurvédica en los Estados Unidos. Es decir, él estaba en otra escuela, nosotros en otra,
pero estábamos en el mismo cuento de ayudarle a las personas con problemas hepáticos. Ahora sí, por favor, mucha concentración, ¿cómo lo van a hacer? Porque es absolutamente económico, fácil y sencillo para que ustedes lo hagan en sus casas. Entonces, empezamos, primer día, lunes. Bueno, entonces nos vamos a tomar ese litro de zumo de manzana el lunes y así hasta el sábado. Recuerden, pueden comer durante esos 6 días, pero tienen que tratar de alimentarse muy sano para no crear muchos cálculos. Otra cosa que quiero aclarar es, una persona así no tenga todas las patologías que mencionó mi padre, se lo puede hacer. Yo personalmente lo hice y boté alrededor de 80 cálculos, entonces cualquier persona se puede hacer esto. Entonces, de lunes a sábado consumimos el litro de zumo de manzana diario. El sábado, que es el 6.º día, vamos a consumir el zumo por la mañana, y todo el zumo completo, el litro entero, por la mañana, y vamos a desayunar algo muy suave, preferiblemente avena en agua, y vamos a dejar de comer a la 1 de la tarde. Es decir, que nos tomamos el zumo por la mañana, desayunamos algo suave, y a la 1 de la tarde ya, no volvemos a comer nada. Podemos tomar agua. A las 6 de la tarde hay que preparar en 1 litro de agua 3 cucharadas de sulfato de magnesio para 4 vasos con agua. Recuerden, 3 cucharadas de sulfato para 4 vasos con agua, y a las 6 de la tarde se toman el primer vaso de sulfato de magnesio. Esto es un laxante, los va a hacer ir al baño, les va a dar diarrea, entonces por eso digo que es muy bueno empezar el lunes para que la limpieza sea un fin de semana. Entonces a las 6 de la tarde del sábado se tomaron el primer vaso, fueron al baño. A las 8 de la noche se toman el segundo vaso de sulfato de magnesio, que igual los va a hacer ir al baño. Esto tiene como propósito limpiar todo lo que ustedes tengan en el intestino. Por eso entraron en ayuno a partir de la 1 de la tarde, para que el intestino no tenga que estar en proceso de digestión, y cuando se tomen esos 2 vasos puedan eliminar todo lo que tengan. El sábado a las 9:45 de la noche, El mismo día. El sábado, sí, el mismo día que se tomaron los 2 vasos de sulfato, van a preparar en medio litro agua, limón y aceite de oliva en las mismas cantidades. Medio litro. Medio litro, y lo van a agitar muy bien, y se lo van a tomar a las 9:45 de la noche, es decir que alrededor de las 10 de la noche ya deben estar acostados en la cama. Muchas personas acostadas en la cama van a sentir cómo los cálculos empiezan a moverse. Perdóname, preferiblemente se van a acostar con unas almohadas en la espalda. Eso se llama en medicina una posición semi-Fowler. Estar en una posición así semi-inclinado y entrar en ese proceso de concentración a las 10 de la noche, relajados, con luz apagada. ¿Y qué van a sentir? Claro, miren, es muy importante esto que acaba de decir mi padre, es acostarse tranquilos, no es acostarse a ver televisión ni a escuchar música, porque en la medicina Ayurveda también hay que respetar la parte emocional, la parte espiritual y la parte de la concentración. Concéntrense en el hígado, en que van a eliminar todos esos cálculos, y va a ser muchísimo más efectivo. No es acostarse a ver televisión o a distraerse, no, es cerrar los ojos y ustedes sentir cómo esos cálculos empiezan a mover, y ustedes empezar a sentir todo ese proceso de desintoxicación. Esto fue el sábado, recuerden, 2 vasos de sulfato de magnesio, que también ayudan a ablandar cálculos y conductos hepáticos y biliares, y este preparado de aceite de oliva, agua y limón. El domingo, a las 6:30 de la mañana, se van a tomar la tercera porción de sulfato de magnesio. A las 6:30 de la mañana el domingo. Y a las 8:30 de la mañana se van a tomar la última porción de sulfato de magnesio. Cuando beben estas 2 últimas porciones de sulfato de magnesio, ahí, como es un laxante, van a empezar a eliminar todos los cálculos. Entonces no se asusten, se eliminan vía rectal, no duele, ya están blandos debido a los 6 días de zumo de manzana. De ácido málico. De ácido málico, que es el principio activo de la manzana. Por el sulfato también, el aceite ha ayudado mucho, entonces pueden estar tranquilos. Ustedes eliminan los cálculos y a las 10 de la mañana o 12 del día ya están perfectos, el domingo.
Entonces lo pueden hacer con toda tranquilidad, no se asusten, no sean escépticos a esto, inténtenlo en sus casas para que ustedes mismos vean tan increíble. Si yo me lo hice a los 17 años, ya llevaba 2 años vegetariano, boté 80 cálculos. Imagínense una persona a los 30, 40, 50 años que nunca se ha limpiado el hígado. Entonces imagínense la cantidad de toxinas que uno tiene acumuladas. Yo quiero decirles una cosa, cuando yo conocí este proceso terapéutico que César Arias y Santiago me llamaban de Estados Unidos y esto, fui totalmente escéptico, no les paré bolas, y yo quiero hacer este comentario porque sé que muchos médicos ven este programa. A nosotros nos enseñaron que esto era lo peor, que esto no se podía hacer, que esto era antiético, anti todo. Pero tienen que morir muchos investigadores para que después les reconozcan sus investigaciones. Al doctor Morix lo mataron en Estados Unidos y él demostraba que, por ejemplo, los problemas de dislipidemias, colesterol, triglicérido, una persona no necesitaba tanto lovastatina, ni jengibrosilo, ni estas cosas, sino que con un buen programa alimentario y de desintoxicación, estas cifras se podían normalizar. Pasaron muchas cosas, al final lo mataron. Cada vez más fuerza tiene este tratamiento. Fui muy escéptico, como sé que muchos de ustedes lo serán, pero en la vida no podemos cerrarnos a las cosas que nos llegan. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. No ha de faltar quien se esté burlando de nosotros. En mi momento, yo le decía a mi amigo en Estados Unidos, pero hermano, si es que en el hígado no hay cálculos, están en la vesícula. ¿Saben por qué? Porque eso era lo que me habían enseñado en la Facultad de Medicina. Después de que ya empecé y ver y tantos pacientes que le estamos haciendo esto, me viene la necesidad de escribirle con humildad, pidiéndole disculpas por la ignorancia de no haber acatado a tiempo esto, porque le pude haber ayudado a muchos pacientes con hígado graso, con cirrosis, con esteatosis hepática, con cálculos, con problemas digestivos y demás. Ahora muchos dirán, pero es que eso es un riesgo horrible, porque yo con ese aceite y con ese último medio litro que me voy a tomar de aceite con agua y jugo de limón mezclado bien a las 9:45 ese sábado, yo puedo sacar esas piedras y me van a tapar los conductos. Lo que se ha demostrado, lo que hemos visto en laboratorio, lo que hemos investigado, es que ese ácido málico tiene la capacidad de ablandar ese colesterol del cual se forman los cálculos de la vesícula, que realmente son del hígado y son el 80% del origen de los cálculos de grasa. Son de grasa, mientras que los del riñón son de calcio. Ese ácido málico lo ablanda. Entonces, ustedes ven imágenes, están viendo durante este programa imágenes, han sido estudiadas en laboratorios donde se ven esas concentraciones de grasas, de colesterol, de triglicéridos, que son apariencias de cálculos, pero digamos que son los precálculos, lo que yo decía, la huevera de la gallina. Estos chiquitos no son huevos todavía, pero se van a convertir en huevo. Y eso es lo que ustedes ven en estas imágenes. Por eso es muy importante que la gente entienda todas estas ayudas terapéuticas, que nosotros hagamos un alto en el camino, que no nos quedemos únicamente con la farmacopea, lo de la universidad. El diploma es muy importante, sí. Yo me siento a veces a estudiar con Santiago y nos ponemos a estudiar muchas cosas y yo le dije a Santiago, es que eso hay que estudiarlo, ¿cierto? Y yo veo que no para, y es bioquímica, y es fisiología, y es todas esas cosas importantes de la medicina. Pero ¿por qué no nos enseñan nutrición? ¿Por qué no nos enseñan a desintoxicar el cuerpo? Voy a operar al paciente, entonces no me importa si está estreñido o no. El chequeo preanestésico que le hago es tomarle la presión y mirar unos exámenes de coagulación, sin saber si está o no estreñido. La obesidad, ni qué decir. Grabamos en estos días, que está ahí en YouTube grabados, unos programas de nutrición con Santiago. Documéntese en un poco de esto. Tengamos un poco de humildad en la formación médica, médicos. De pronto esa de médico no la podemos interpretar como medio dioses. También nos enfermamos, también nos da cáncer, también damos del cuerpo, también comemos y también pagamos facturas. Somos lo mismo. Esto no nos diferencia de nada con nadie. Pero esa es una opción buena. Y como no es porque ustedes dirán, pero ese muchachito hablando de eso.
pues ese muchachito ha estado encerrado haciendo medicina ayurvédica varios años, en templos y monasterios y con profesores y gente que sabe medicina hindú. Le tocó a él porque desde niño se metió en este cuento con nosotros. Y ahora en la Facultad de Medicina pues cuenta y le dice y escribe en periódicos y está en programas, compartiendo. Lo hizo con jóvenes que llamaba The Healthy Boy, un programa para niños en Estados Unidos en high school. Ahora lo comparte con nosotros. Si lo entiende él, ¿por qué no lo podemos entender nosotros? ¿Qué mensaje final nos dejaría de esa limpieza, Santiago? Miren, el mensaje más importante que yo le puedo dar a los médicos y a las personas que nos ven es que no sean escépticos. Tenemos que ser más humildes en tratamientos como estos, cosas que son supremamente antiguas. Recuerden que esto es basado en la medicina más antigua del mundo. Es la mamá de las medicinas, por decirlo así. No es algo que nos estamos inventando, no es algo nuevo. Es algo que tiene bases, es algo antiguo, es algo que sirve. Porque los invitamos a todos ustedes de que lo intenten. Prueben ustedes cómo cambia su estado de ánimo, su vitalidad, su energía, cómo van a limpiar su cuerpo cuando mantenemos nuestro cuerpo limpio, cuando tenemos todas esas vías de desintoxicación funcionando perfectamente, nuestro estado de energía es completamente diferente. Y yo sé que muchas personas que nos están viendo tienen ese problema de dolores de cabeza, de que la energía cada vez es peor, y es por esto. Entonces no seamos escépticos, tenemos que ser humildes, abrir nuestro corazón a este tipo de enseñanzas que mucha gente desconoce, pero nosotros con mucho amor se las estamos compartiendo. Con el programa que tenemos en Manizales y en Dos Quebradas de limpieza de colon, que es el complemento, yo acabo de terminar estos 6 días, me hacía las limpiezas de colon, me tomaba el ácido málico con la arcilla, los probióticos, las aromáticas, los suplementos, y finalmente me hice la limpieza de hígado. Y ustedes no alcanzan a imaginar lo más parecido a la salud que he conocido en mis 25 años de práctica médica ha sido este procedimiento de limpieza y de desintoxicación. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo todas estas experiencias. A ustedes gracias. No olviden que ustedes nos pueden seguir en Telecafé a las 7 de la noche, los jueves y viernes es a las 7:30, a las 5 de la mañana todos los días también en Telecafé, y a las 11 de la mañana en Telepacífico, miércoles 11:30. Final, todos los días queremos estar con ustedes en YouTube. Jorge Enrique Rojas Quiseno, en Facebook Medicamentos Dr. Rojas, en la página drrojas.net, es decir, tenemos una opción de conocer mejor nuestro cuerpo y prevenir enfermedades. Gracias por estar con nosotros.